¿Cómo está? Buenas noches. Sí, vamos a empezar ahorita rapidito. Voy a dejar grabando la clase para que los demás compañeros puedan revisar. Sí, vamos a hacer una clase bien rápida. Por favor, miren, la clase anterior estábamos revisando prácticamente lo que es el régimen RIMPE, ¿no? Que es uno de los regímenes de los que tenemos justamente en la parte tributaria, ¿sí? Y más que todo relacionado con la administración tributaria, pero la que está controlada por el Servicio de Rentas Internas, ¿sí? Esto nosotros encontramos en la Ley de Régimen Tributario Interno, justamente los regímenes que nosotros debemos eh, conocer, ¿no? De los principales y los más nuevos es el RIMPE, ¿sí? Justamente lo que les decía, el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. Ya habíamos leído un poquito acerca de ello, verificamos justamente cuáles son los sujetos pasivos, verificamos que dentro del RIMPE existe una clasificación, ¿no? Una clasificación que nosotros podemos revisar, que es negocios populares para personas naturales, que es exclusivamente para personas naturales que van a tener ingresos desde 0 hasta $20,000. Y de igual manera, vamos a tener la clasificación de los emprendedores, ¿no? Que van a ser aquellos que tengan ingresos desde los 20,000 y un centavo hasta los $300,000, ¿sí? Ellos van a ser clasificados como RIMPE Emprendedor. Ahí en el RIMPE Emprendedor ya podemos encontrar tanto a personas naturales como a personas jurídicas, es decir, sociedades, ¿no? Solamente para los negocios populares aplica eso de eh, solamente personas naturales. Sí, ya habíamos leído un poquito acerca de eso. Vamos a revisar un poquito más acá. Bueno, esto también ya vimos, las diferencias. Y vamos a ver acá el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. Vemos, miren, esta es la tablita justamente en la que nosotros vamos a revisar, ¿no? Esta tablita, aquí todavía no consta lo que deben cancelar los negocios populares, ¿sí? Porque antes los negocios populares pagaban una cuota de $50, ¿sí? Una cuota de $50 justamente cuando estaban, perdón, de $60 cuando así hayan generado un ingreso de $10 durante el año, igual pagaban los 60. Bueno, vino, se declaró esa partecita como inconstitucional porque no cumplía con un principio de la carga progresiva, ¿no? Es decir, la carga tributaria que sea progresiva, ¿no? Justamente de acuerdo a lo que nosotros generamos, pagamos, ¿no? Entonces ahora actualmente sí existe eso, ¿no? De la carga progresiva, ¿sí? De impuestos. Justamente ahora sí va a existir desde $0 que se cancele hasta los 60, de acuerdo a un rango de igual manera de los ingresos que se generen. Y pero eso aplica para negocios populares. Y para emprendedores sí tenemos esta tablita que vemos aquí, ¿no? Que justamente vemos que existe también por rangos. Justamente, miren, si nosotros generamos unos ingresos que se encuentren dentro de este rango, por ejemplo, de $75,000 y un centavo hasta los 100,000, tendremos que pagar el 1,50% del excedente de una fórmula que nosotros vamos a aplicar más adelante. Y a ese resultado le sumamos un impuesto fijo, que el impuesto fijo será de 672,50. ¿Sí? Solamente como un pequeño ejemplo nada más. Veamos más abajito que tenemos. Por acá ya tenemos el régimen general, mire. Ya revisamos lo que es el régimen RIMPE, ¿sí? Sus aspectos justamente, no de forma completa, porque es un poco más justamente el capítulo que hace referencia al régimen RIMPE, pero lo importante es que ustedes conozcan. Más adelante yo tengo algunos ejemplos que sí vamos a revisar de forma breve acerca de los negocios populares y de los emprendedores, pero ahorita quiero que también conozcan otro régimen que existe, ¿no? Que es el régimen general. ¿Y cuáles van a estar en el régimen general? Aquellas personas naturales o jurídicas que generen ingresos superiores a los 300,000. Si ya vimos que en el RIMPE emprendedor teníamos un límite hasta 300,000.
Los que generen menos de 300.000 estarán en el RIMPE, ¿no? Claro, siempre y cuando cumpliendo algunos aspectos que también nos pone la normativa que debemos cumplir. ¿Y quiénes estarán dentro del régimen general? Aquellos que superen los 360, perdón, los $300.000 o a su vez aquellos que tengan una actividad comercial que sea, que sea exonerada o que sea exenta de estar dentro del régimen RIMPE, como por ejemplo, ¿cuál? Los servicios profesionales, el transporte, los que venden combustible, las distribuidoras de combustible, eh, tenemos también las rentas de capital, es decir, los que realizan arrendamientos, etcétera, ¿no? Eso la normativa mismo me establece. Y bueno, esas actividades sin importar el rubro de ingreso que tenga, por el simple hecho de ser esa actividad, van a estar en el régimen general. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Un abogado es un, es un, es un profesional, ¿no? Está prestando servicios profesionales y, por ejemplo, en el año anterior ha generado $40.000, ¿sí? Es decir, que el rango de ingresos se encuentra como para que sea RIMPE, ¿no es cierto? Pero el hecho de que él sea un servidor profesional, solamente por ese hecho de que tenga esa actividad comercial, ya le saca del régimen RIMPE, ¿no? Es decir, queda exento justamente de ese régimen. Y lo colocamos en algún otro régimen. Y en el régimen que se debe colocar es en el régimen general, que justamente este es para personas naturales y sociedades o personas jurídicas. Leamos un poquito de lo que nos establece aquí la lectura, ¿no? ¿Qué nos dice? Prácticamente dentro del régimen general se encuentran los contribuyentes que en el año fiscal anterior hayan generado ingresos superiores a los $300.000, así como los contribuyentes que tengan actividades comerciales excluyentes del RIMPE, lo que les decía, ¿no? En el artículo 97.4 nos establece que las actividades que por ninguna razón serán parte del RIMPE, a pesar de tener ingresos menores a 300.000, lo que les decía, ¿no? Sin importar mis ingresos, con el simple hecho de tener esa actividad comercial, yo ya me encuentro en el régimen general. La normativa establece las siguientes actividades como excluyentes del RIMPE, mire, y que pertenecerán al régimen general. Es decir, que si yo tengo una de estas actividades, no me fijo en mi número, en mis ingresos que tengo. Por el simple hecho de estar o ejecutar una de estas actividades, yo ya me encuentro en un régimen general. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre el régimen RIMPE y el régimen general? El régimen RIMPE, como ustedes vieron, tienen un cálculo especial del impuesto a la renta, ¿sí? Que va a ser sobre los ingresos, nos decía, ¿no? Aplicando esa tablita que les estaba mostrando. Y el régimen general no se aplicará un impuesto a la renta sobre los ingresos, sino que nosotros vamos a determinar una base imponible, es decir, un rubro que sea eh, susceptible al pago de impuestos, es decir, a una base imponible grabada para que sea esa base imponible la que me permita determinar un impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, miren, es diferente el cálculo, ¿sí? Diferente el cálculo de la determinación. Por ejemplo, si estamos en RIMPE, nosotros no importa que yo tenga mis costos o gastos que sean superiores, ¿sí? Que sean superiores a los ingresos, no me importa, vamos a pagar sobre los ingresos. Y en el régimen general, ahí sí vamos a determinar, es decir, ingresos grabados menos costos y gastos deducibles, ¿sí? Ahí vamos a determinar ya una base imponible y calcularemos el impuesto a la renta, ¿sí? Que es otra forma de cálculo diferente a la del régimen RIMPE. ¿Sí? Y miren, volviendo al tema, las actividades que se encuentren justamente, eh, que se encuentren exentas o excluyentes del régimen RIMPE son las siguientes. Los que hayan percibido ingresos brutos superiores a 300.000. Claro, si yo supero los 300.000 es porque ya no voy a estar en el RIMPE, sino que ya paso a otro régimen. Los que tengan actividad económica, las previstas en el artículo 28 y 29. Si no me equivoco, estas actividades son aquellas que se dedican a la construcción y lotización, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué más nos dice?
los que se dediquen a la prestación de servicios profesionales, lo que les mencionaba, mandatos y representaciones, aquellas actividades de transporte, actividades agropecuarias, comercializadora de combustibles, relación de dependencia, miren, aquellos trabajadores que están bajo relación de dependencia van a estar en un régimen general, así como aquellos que perciban exclusivamente rentas de capital, lo que les decía, rentas de capital es prácticamente los arrendamientos que se ejecutan, ¿no? Y demás que mantengan regímenes especiales de pago de impuesto a la renta según la ley del régimen tributario interno. Por acá nos dice los receptores de inversión extranjera directa, los que desarrollen actividad económica en el sector de hidrocarburos, minero, petroquímica, laboratorios médicos y farmacéuticas, industrias básicas, financiero, economía popular y solidaria y seguros. Todas estas actividades, por el hecho de ser estas actividades, quedan excluyentes del RIMPE, ¿sí? Por ninguna razón serán RIMPE, sino que se van a mantener en un régimen general. Y por acá tenemos ya otro temita, ¿no? Que vamos a verificar el día de mañana. Espero que se conecten. Si usted también puede indicarle a sus compañeros para que se conecten, por favor. ¿Ya? Hasta ahí nos quedamos. Muchas gracias.